Exactamente acerca de las denuncias infundadas de cómo opera su distrito escolar, trajo al juez Stein para investigar estas falsas acusaciones. Este es el reporte del juez Stein. Soy Gary Stein y quiero darles las gracias a todos ustedes por estar aquí. Y lo que voy a hacer es resumir este reporte. Son 98 páginas. Tomará bastante tiempo leerlo todo, pero trataré de hacer este resumen basado en el resumen ejecutivo que está al comienzo. Hay una tabla de contenido que divide el reporte en varias secciones. Primero, el resumen ejecutivo. Segundo, una introducción. Y a continuación hay un contenido político que explica la atmósfera política en Elizabeth durante los últimos 10 años. Luego hay una sección larga sobre el extraordinario récord educacional del sistema de las escuelas públicas de Elizabeth. Y no me extenderé sobre los detalles de ese progreso, pero lo voy a sazonar un poco para que se pueda entender. Entonces, voy a resumir las entrevistas de empleados que fueron hechas por abogados de Passman y Stein. Entrevistamos a 131 empleados del distrito escolar de Elizabeth para averiguar acerca de la veracidad de las denuncias en los artículos del Star Ledger. A continuación, voy a hablar un poco sobre nepotismo y les diré lo que el Star Ledger dijo acerca de Elizabeth y también les diré cuáles son los hechos reales. Y luego hay una sección del informe que se ocupa de las fuentes del Star Ledger. Y voy a explicar nuestra conclusión de que el Star Ledger tenía 7 fuentes identificadas para su historia y que consciente o inconscientemente cada una de esas fuentes estaba predispuesta contra la Junta de Educación de Elizabeth, que esa parcialización no fue revelada y la no divulgación de la misma violó normas éticas del periodismo que debieron haberse observado. A continuación, el reporte tiene una sección de recomendaciones donde hablamos acerca de 2 eventos de recaudación de fondos en Elizabeth que sentimos que fueron hechos de una manera que no debería repetirse y explicamos por qué. Y luego tenemos nuestra conclusión. Así que permítanme comenzar desde el principio, el cual es que fui contratado en junio del 2011 por la Junta de Educación de Elizabeth. Y fui contratado porque a partir del 22 de mayo del 2011, 2 semanas antes de la elección primaria demócrata en ese año, cuando hubo una competencia bien fuerte para la legislatura en el condado de Union, en la cual el senador Leskniak tuvo opositores, el Star Ledger comenzó una serie de artículos y editoriales. Y esos artículos y editoriales infundados decían que los miembros de la Junta de Educación de Elizabeth constantemente presionaban a los empleados de la Junta para que contribuyeran a las campañas electorales de la misma Junta. Ahora he realizado una larga revisión detallada y completa de esas denuncias. Y he concluido que las denuncias del Star Ledger acerca de presionar a los empleados para donar para las campañas electorales de la Junta son inexactas, injustas y sin fundamento. Y como dije antes, a sabiendas o sin saberlo, el artículo del Star Ledger se basó en 7 fuentes identificadas. Y les voy a hablar de cada una de ellas, pero debo aclarar que todas y cada una de ellas tenía una documentada relación antagónica con la Junta de Educación o el superintendente. Y los artículos del Star Ledger y sus editoriales nunca revelaron que esas fuentes estaban parcializadas. Asimismo, los artículos del Star Ledger nunca explicaron que ha habido una década de hostilidad entre la organización política del senador Leskniak, el alcalde Woolwich, quien es su aliado, y la Junta de Educación. Y que el senador Leskniak constante y repetidamente ha estado tratando de socavar la moral de la Junta Escolar, solicitando al Departamento de Investigación del Estado que lleve a cabo auditorías e investigaciones, monitoreos. Él y sus aliados
han presentado solicitudes para que se abran más investigaciones. Ha hecho todo lo que han podido para hundir este sistema escolar. ¿Y el por qué lo ha hecho? Habría que preguntárselo a él. Tampoco los artículos de el Star Ledger describen los resultados extraordinarios de este sistema escolar en los últimos 6 años. Este sistema escolar, uno de los distritos escolares urbanos más pobres y más grandes en el estado, ha tenido un éxito espectacular. Y luego explicaré un poco acerca de eso. Pero creo que nadie podría entender que esta junta, que es responsable de educar a más de 23,000 estudiantes e invierte más de 400 millones de dólares al año, estaba muy preocupada de que los artículos y editoriales del Star Ledger pudieran socavar la confianza de los padres de los niños que asisten a las escuelas públicas de Elizabeth. Y así la Junta pensó que era muy importante que se llevara a cabo una investigación de estas denuncias infundadas y obtener un informe independiente y objetivo. Y eso es lo que he intentado hacer. Así que permítanme resumir muy brevemente las distintas partes del informe. Cuando hablo de la historia política, debo señalar que en el 2006, Elizabeth High School era una de las mayores escuelas secundarias en el país y que estaba sufriendo de un hacinamiento terrible. Se necesitaba desesperadamente una nueva escuela secundaria. La Junta le pidió al alcalde y al consejo de la ciudad ayuda con una escuela e identificaron un terreno de 9 acres, propiedad de el New Jersey Transit, y el alcalde dijo que no, que ese terreno iba a ser reconstruido. Y a tal efecto, el Consejo Municipal, en diciembre del 2005, aprobó una ordenanza para vender esa propiedad a un afiliado político del alcalde por $500,000, a pesar de que la propiedad fue valorada por $5 millones. La Junta de Educación de Elizabeth fue a los tribunales, contrató a McCarter & English, una firma de abogados de las más grandes de Nueva Jersey, y pararon esa venta inmediatamente. El ayuntamiento anuló la ordenanza, pero como la Star Ledger señaló en un editorial que publicó el 1 de abril del 2006, hubo una venganza por parte del senador Lesniak, porque justo después de que la demanda fue presentada, el senador Lesniak fue a la Asamblea Legislativa, fue al Departamento de Educación y exigió que se investigaran las finanzas de la Junta de Educación. Y el Star Ledger dijo en un editorial que es posible que algunos de los planteamientos emitidos por Lesniak tengan mérito. Pero aquí lo que tememos no es que se trata de la supuesta mala gestión de los fondos, sino que se trata de una venganza. Lesniak parece estar tratando de castigar a la Junta Escolar y por extensión a los contribuyentes de Elizabeth. Eso es tan indefendible como el regalo original de varios millones de dólares. Pero eso no fue todo. No solo que exigió investigaciones por parte del Departamento de Educación, sino que también tenía un aliado, un congresista llamado Robert Andrews, del condado de Camden, cuya oficina está a 60 millas de distancia de Elizabeth. El congresista, por alguna razón, exigió que el Departamento de Educación de los Estados Unidos investigara a Elizabeth. Y esta oficina llevó a cabo una auditoría de 2 años de los fondos del título 1 de las escuelas de Elizabeth, en medio de la cual el alcalde Baldwin publicó una historia en el Star Ledger prediciendo que Elizabeth tendría que devolver $2 millones al gobierno federal. Al final, cuando todo estaba dicho y hecho, resultó que Elizabeth solo tenía que pagar $12,000 porque compró algunos artículos escolares para algunas escuelas del distrito que no estaban dentro de su partida del título 1. Y ese tipo de acoso ha continuado durante los últimos 5 o 6 años. Y el artículo del Star Ledger, que se centró en cómo la Junta de Educación de Elizabeth conduce campañas electorales
y cómo los empleados se ofrecen a ayudar y se toman el tiempo de enfermedad para ello, nunca dijo una palabra de este ambiente de hostilidad entre el senador Lesniak, el alcalde Bolwich y la Junta de Educación. Y ellos ni siquiera comenzaron a describir este clima de enfrentamiento bajo el cual la Junta Escolar y el superintendente tienen que trabajar. Hubieron campañas de elección muy duras en el 2007, el 2008, el 2011, y en ninguna de esas campañas fueron electos candidatos apoyados por el senador Lesniak. Recientemente, en diciembre pasado, en una reunión de Guardianes de la Educación, una organización antijunta de educación de Elizabeth, el senador Lesniak instó a la multitud que le ayudara a derrotar a los miembros de la Junta de Educación de Elizabeth. Agradeció al concejal de Elizabeth, Frank Cuesta, por haberlo presentado y dijo que el señor Cuesta sería el próximo superintendente de las escuelas de Elizabeth. Hablaremos un poco más del señor Cuesta, a quien el editorial del Star Ledger describe como una fuente autorizada. Y se basa en observaciones del señor Cuesta. ¿Sabes? Déjame leer un poco de lo que se decía en ese editorial escrito el 23 de mayo, que comienza así. El olor fétido en Elizabeth en estos días no puede ser atribuido a las refinerías de petróleo cercanas a la autopista. Este olor es de la podredumbre ética creada por la Junta de Educación de la ciudad. Y el editorial continúa diciendo, varias fuentes autorizadas, incluyendo un antiguo superintendente, Tom Dunn, quien la Junta despidió, y un antiguo principal, Frank Cuesta, dicen que esto es exactamente lo que pasa. Usted es excluido del sistema si usted no dona dinero. Un repugnante, áspero, injusto y deformado editorial. Déjeme decirle lo que este sistema escolar ha hecho durante los últimos 6 años pasados. Comencemos por los resultados de los exámenes. Para los grados 3 a 8 y el grado 11, que son los grados evaluados en los exámenes estándares del Estado. En las escuelas públicas de Elizabeth, todos estos grados han estado mejorando cada año en lenguaje, en matemáticas. Adicional a esto, el Estado agrupa a las escuelas basado en la riqueza, por lo que Elizabeth está en el factor de distritos del grupo A, junto con otras 37 comunidades de bajos ingresos. Y cada año, desde el 2005, el ranking de Elizabeth en las pruebas del Estado, en comparación con estas otras 37 comunidades, ha estado continuamente subiendo. En el 2005, el ranking del tercer grado era 16. En el 2011 era octavo. En el 2000, eso era el lenguaje. En el 2005, el ranking del tercer grado en matemáticas era 15. En el 2011 era sexto. En el 2005, el ranking del tercer grado en lenguaje era 18. En el 2011 era noveno. En el 2005, el ranking del séptimo grado era 23. Y en el 2011 era quinto. Los estudiantes del octavo grado de Elizabeth incrementaron su actitud matemática en un 51% en los últimos 3 años. Esta junta educativa fue una de las pocas en el país en ser elegida por la Fundación Broad para participar en el programa de entrenamiento. Y el presidente de la fundación que opera el programa me mandó un email en el cual describió a la Junta de Elizabeth como ejemplar. Adicionalmente, el superintendente Muñoz fue uno de un pequeño grupo de solicitantes, creo que un 7%, que fueron seleccionados en el 2006 para participar
en el Broad Superintendent Academy. De hecho, el comisionado Surf, el cual recibió una sesión informativa sobre este reporte ayer, es un egresado de la Broad Superintendent Academy del 2005. Y la Broad Foundation ha llevado cuenta del progreso de Elizabeth y el reporte cita a su director ejecutivo elogiando a la Junta y el sistema escolar por su progreso desde que la Junta comenzó su entrenamiento con ellos. Elizabeth, el único distrito escolar en el estado, colaborando con la Panasonic Foundation para mejorar la instrucción de las escuelas públicas. Elizabeth es uno de los pocos sistemas escolares elegidos por el Instituto Merck para la Educación de las Ciencias y han colaborado con Merck por 3 años. Los estudiantes de Elizabeth de cuarto grado incrementaron su aptitud en ciencias en un 38% desde el 2005 y los de octavo grado en un 57%. Hay un programa del gobierno federal llamado National Blue Ribbon Schools y es un esfuerzo del Departamento de Educación de los Estados Unidos para encontrar las mejores escuelas públicas del país. La mayoría de las escuelas en New Jersey que han recibido esa designación han estado en los distritos más ricos, cerca de un 60%. Hay solamente un distrito en New Jersey que en los últimos 5 años ha recibido el Blue Ribbon galardón en 3 escuelas públicas. Y ese distrito es Elizabeth. Y hay 2 formas de ganar ese Blue Ribbon. Si lees las regulaciones federales, una vía es decir que eres un distrito pobre, que tienes alumnos desfavorecidos económicamente y que han mejorado mucho. Así no fue que Elizabeth ganó su Blue Ribbon. En vez de eso, ganaron su Blue Ribbon por la vía difícil, a través de la segunda categoría, de las escuelas públicas ejemplares que compiten con las mejores escuelas públicas en New Jersey. Y esas 3 escuelas son las escuelas William Halloran, número 22, en el 2006, la escuela elemental Victor Morlack, número 21, en el 2008, y la escuela Terence Riley, número 7, en el 2011, que recibieron su designación porque estaban entre las mejores escuelas del estado, no por datos demográficos. El programa preescolar de Elizabeth le da servicio a 3,500 estudiantes. Tienen clases bilingües. Sus evaluaciones, reconocidas y hechas por grupos evaluadores a nivel estatal, han aumentado significativamente en los últimos 5 años. Como resultado de este programa preescolar, las calificaciones desde el kindergarten al segundo grado en el 2010 fueron de 80% en lectura, 87% en lenguaje y 87% en matemáticas. Logros extraordinarios para los grados K a 2. El reporte explica que Elizabeth ha eliminado todas las escuelas intermedias, que es un cambio progresista en educación, apoyado por los mejores distritos escolares en el país, y sus escuelas ahora son de kinder a octavo grado. Durante ese tiempo, Elizabeth construyó 7 escuelas públicas nuevas. Ellos descubrieron que los incidentes disciplinarios se han reducido. Hay menos violencia en la escuela y menos abuso de sustancias. Les dije antes que Elizabeth tenía la escuela pública más grande del estado, con 5,200 estudiantes. Si usted lee la página editorial del New York Times de hoy, hay un editorial que apoya a la ciudad de Nueva York por hacer las escuelas secundarias más pequeñas y haberlas cambiado a escuelas especializadas. Pues eso fue lo que hizo Elizabeth, pero hace 3 años. Ellos tomaron a la Elizabeth High School con sus 5,200 estudiantes y la convirtió en 6 escuelas diferentes. La Elizabeth High School, Alexander Hamilton, John Dwyer, Thomas Jefferson, William Halsey y Thomas Edison.
El reporte demuestra que puntuaciones de los exámenes se han incrementado significativamente y cómo exámenes de Advanced Placement y esfuerzos para preparación universitaria se han incrementado considerablemente. Ahora no puedo evaluar el ranking del Washington Post, pero el Washington Post publica un Challenge Index cada año. Y citamos a la página web en el reporte. Evalúa las escuelas secundarias en el país en base a lo bien que preparan a sus estudiantes para la universidad. En el 2011, Elizabeth High School era segunda en Nueva Jersey y número 176 en todo el país. Y pueden ver su página web para entender cómo hacen esa evaluación. Elizabeth tiene una maravillosa ceremonia cada otoño. Se llama la ceremonia de puntuación perfecta. En el 2005, cuando Pablo Muñoz comenzó como superintendente, Elizabeth tenía 11 estudiantes que lograron puntuación perfecta en los exámenes estándar del estado. En noviembre 22 del 2011, se hizo la ceremonia de puntuación perfecta en Elizabeth, a la cual fueron invitados todos los padres para ver la entrega de 330 premios a los alumnos de diferentes escuelas. Esto es un incremento del 2.600%. Y es una ceremonia extraordinaria que refleja la cultura de excelencia educacional y lo que este sistema educativo ha avanzado. El reporte entonces habla sobre las entrevistas de los empleados y explica que contratamos al profesor Delatour, un profesor asociado de estadísticas educacionales en el Departamento de Psicología Educacional de la Escuela de Educación de Posgrado de la Universidad Rutgers. Y le dimos la lista entera de los empleados de la Junta Educativa, todos los 3.800, y él seleccionó al azar, sin ninguna contribución o presión de nuestro escritorio jurídico o de los empleados de Elizabeth, a los empleados que serían entrevistados. El profesor Delatour eligió la lista y aseguró que tuviéramos maestros, administradores, custodians y guardias de seguridad, algunos que hablaban español. Teníamos una buena población. La Unión mandó una carta a todos los empleados y dijo, usted no tiene que ir a esa entrevista. Pero atendieron 131 empleados. Y de esos 131 empleados, 41% nunca donó a una campaña electoral de la Junta. De los empleados que fueron entrevistados y respondieron las preguntas, 63% nunca habían participado en un evento de campaña. Nunca habían sido voluntarios. Y de los 131 empleados, solo un empleado dijo que él alguna vez se había sentido presionado a donar. Y de esos empleados, solo uno dijo que pudiera haber sentido presión para ser voluntario en una campaña. Y fue el mismo empleado. El mismo que dijo que se hubiera podido sentir presionado. Y lo explicó. Dijo que su supervisor dejó entradas para un evento en su mesa y le dijo, deberías ir. Y él dijo, posiblemente me sentí un poco presionado. El resto de los empleados negaron la presencia de presión a nuestros abogados y nuestros abogados reportaron cuando regresaron de las entrevistas que los empleados que entrevistaron a menudo decían que la razón por la cual iban a los eventos de recaudación de fondos era porque eran divertidos. Eran eventos sociales, que no había presión, que había comida, que había baile y muchas veces ni siquiera discursos. En una sección del reporte hacemos una lista de cada evento para recaudar fondos desde el 2003, sobre los que pudimos encontrar archivos y explicamos que en casi todos, menos 2, las invitaciones fueron mandadas por correo. Es difícil poner presión a través del correo. Las invitaciones fueron mandadas por correo y los cheques fueron devueltos por correo. Y describimos 2 eventos en los cuales la recaudación de fondos fue hecho de una forma distinta. También hablamos sobre nepotismo. En el Star Ledger, además del editorial que leí antes sobre el olor nauseabundo, el Star Ledger, el 9 de julio, escribió
en un editorial. El nepotismo es rampante. Por lo menos 20 empleados son familiares de miembros de la Junta, anteriores o actuales. La Oficina del Fiscal General de los Estados Unidos o del Estado debería investigar a toda esta Junta. Y en mi informe describo cómo ese editorial está manipulado y es irresponsable. El Star Ledger nunca dijo en sus artículos o editorial que de los 15 empleados que están relacionados con miembros de la Junta, actualmente 8 de ellos obtuvieron sus puestos de trabajo antes de que su pariente se uniera a la Junta. Tú lees la historia y el editorial del Star Ledger y nunca verás esto. Tampoco el Star Ledger explicó que antes del 2008 en New Jersey era legal para las juntas escolares el emplear a familiares de miembros de la Junta. Y el hecho de que era legal refleja una comprensión en New Jersey que se remonta al alcalde Haig. En las grandes ciudades, la Junta de Educación ha sido históricamente una de las mayores fuentes de empleo. No es que esto sea bueno. Y el cambio en la ley y el cambio en la política en el 2008 fue saludable y en beneficio del interés público. Pero el Star Ledger nunca hizo mención sobre cualquier otra gran ciudad en el estado para comparar el número de familiares. En Elizabeth, el número de familiares que fueron contratados después que su familiar asumió funciones en la Junta fueron 12. Probablemente 0.3 centésimas de un 1% del total de los empleados. Así que hablamos en este informe de cada uno de estos familiares. Explicamos cuándo el familiar fue nombrado. Se explica cuál es su trabajo. Le explicamos su salario. Y cabe destacar aquí que todos y cada uno de esos salarios se rigen por convenios colectivos. Y explicamos que ninguna de esas contrataciones ha violado la política de la Junta y que la Junta adoptó una política de nepotismo 2 años atrás. Adicionalmente, uno de nuestros abogados chequeó las calificaciones de todos para asegurarnos que cada uno de ellos tenía las credenciales adecuadas para hacer el trabajo por el cual fueron contratados. Por eso pienso que ustedes encontrarán que la sección acerca de nepotismo es interesante y que se da una respuesta completa a las acusaciones infundadas del Star Ledger. La próxima sección en el reporte trata de las fuentes del Star Ledger y nombramos a 7 de las fuentes identificadas en el reporte. Y ahora les diré sus nombres: Frank Cuesta, Louis Alt, Ronald Maslos, Thomas Damm, Ronald Davidson, Patty Galante y Eddie Branquiño. Y esas fueron las fuentes que dijeron que las personas fueron presionadas para que hicieran donaciones. El Star Ledger explicó que Ronald Davidson, por ejemplo, tuvo cargos que afectan su trabajo permanente o tenure porque fue acusado de no permitir que estudiantes con discapacidades usen elevador y que fue acusado de acoso sexual. Esa fue una de sus fuentes. Su prejuicio contra la Junta de Educación no fue revelada. El Star Ledger explicó que Frank Cuesta estaba trabajando con el alcalde Baldwin en el Consejo Municipal por casi una década, que Frank Cuesta era uno de los concejales que votó para aprobar el acuerdo sospechoso del terreno de los $500,000, el cual el Consejo Municipal tuvo que revocar. Explicó el Star Ledger que en ese mismo año hubo una cena de homenaje a Frank Cuesta patrocinada por el senador Lesniak y el alcalde Walbridge, donde el responsable de la cena o el chairman era Luis Rodríguez, el señor que estaba supuesto a comprar el terreno. El Star Ledger nunca le dijo eso a sus lectores. Y citamos en el reporte los estándares éticos más responsables del periodismo que guían a los periódicos de todo el país y que dejan muy en claro que si tienen una fuente parcializada, tienen la obligación de revelar esa parcialidad de la fuente. Pero eso no pasó. Y nosotros delinearemos la parcialidad de cada una de esas 7 fuentes. Y porque ese principio fundamental del periodismo fue violado, concluimos que la dependencia del Star Ledger de esas fuentes
fue inconsistente con los principios periodistas aceptados y que sus acusaciones de presión política son faltas, sin fundamento y no son confiables. En la sección de recomendación del reportaje, como he dicho, hablamos sobre escenas y eventos para recaudar fondos desde el 2003 y destacamos 2 eventos que pudieran haber causado problemas. Uno fue una cena en honor de Rafael Fajardo en el 2010 y otra fue una cena en honor del superintendente Muñoz en el 2011. Y lo que encontré problemático sobre estos 2 eventos fue que cada evento tenía un comité de bienvenida conformado por un número alto de administradores del sistema escolar. Y dije, cuando los empleados públicos tengan un entendimiento claro sobre sus derechos de participar en elecciones bajo la primera enmienda, no se veía bien. Y las apariencias sí importan. Parecía como si fuera un evento de la Junta Educativa porque había tantos administradores involucrados. Y recomiendo fuertemente a la Junta que en el futuro adopten los pasos que tengan que tomar para asegurar que un número alto de administradores no se junten para formar un comité de bienvenida, para recaudar fondos para fines políticos. Porque la Junta no debe dar impresión de estar involucrada en esos eventos. También recomiendo que líderes claves del sistema escolar, como el superintendente, no sean agasajados. Y obviamente, y para cumplir con la ley, que no haya venta de entradas durante horas escolares o en instalaciones escolares. Y después tengo una corta conclusión. Y señalo que en el 1992, el tribunal en el que serví, después de 50 años de escasez de fondos de los distritos escolares urbanos, decidió por primera vez que los estudiantes en los distritos escolares pobres deben recibir fondos iguales o más que los estudiantes en los distritos escolares más ricos y que en adición deben proveer fondos para programas suplementarios como preescolar y kindergarten. Y en el reporte señalo que el Star Ledger apoyó esa decisión cuando la Corte Suprema de New Jersey tomó esa decisión. Y cito el editorial del Star Ledger en el 92. Apoyaban la moción de que los distritos escolares urbanos y pobres deben recibir fondos y programas adicionales para darle a sus alumnos una oportunidad para sobresalir. Y entonces pregunto, si con más de 500 distritos escolares en Nueva Jersey y encontramos a Elizabeth como uno ejemplar, que la Corte pensó que se podía beneficiar de fondos adecuados, un distrito escolar que ha demostrado que con fondos suficientes y un buen liderazgo puede proveer a sus niños con chances de progreso educacional extraordinarios. ¿Por qué entonces el Star Ledger ha señalado a este distrito con artículos hostiles, crueles y llenos de antagonismo? Yo concluyo con la observación de que los padres de los alumnos de Elizabeth deberían estar orgullosos del sistema escolar y que pueden justificadamente estar orgullosos del tipo de sistema escolar al cual sus hijos asisten. En todo caso, perdónenme por el resumen tan largo. Mi hijo Mike, que es el socio gerente de Passman y Stein, me recuerda que debo decirles cuánto ha costado este reporte hasta este punto. Y lo haré. Hasta ahora nos han pagado $468,997. Y eso es para nuestro trabajo hasta noviembre. No hemos enviado la factura para diciembre o enero. No he visto la factura para enero. La factura de diciembre está más o menos por los 85,000. Pero cobraremos por diciembre, enero y febrero, cuando termine nuestro trabajo. Debería decir en conexión a las cuentas, si el Star Ledger no hubiera escrito una serie de artículos tan distorsionados, no hubiéramos tenido que pasar tanto tiempo aclarando la impresión errónea
que esos artículos crearon. Y desde el punto de vista de la Junta de Elizabeth, ellos estaban muy preocupados que después que todo su trabajo y esfuerzo, los padres de los alumnos pudieran perder la confianza en el sistema escolar y sentían que los esfuerzos de nuestro escritorio jurídico y los gastos de esos fondos eran justificados. De educación de Elizabeth son incorrectas, sin fundamento e injustas, aparte de engañosas, y encuentra que el periódico, a sabiendas o sin saberlo, falló en dar a conocer que las fuentes de esas acusaciones estaban prejuiciadas y parcializadas. El reporte independiente del juez Stein fue autorizado por la Junta de Elizabeth en junio pasado en respuesta a un artículo del reportero del Star Ledger, Ted Sherman, escrito el 22 de mayo del 2011, titulado «Una investigación revela que la Junta Escolar de Elizabeth presiona a sus empleados para llenar las arcas de su campaña», así como un editorial posterior sobre la base de ese informe, donde se criticaba duramente a la Junta. El juez Stein llegó a la conclusión de que el artículo y el editorial fallaron al hacer las denuncias infundadas y tendenciosas en un contexto político inadecuado, como un esfuerzo del senador Raymond Lesniak y el alcalde J. Christian Woolwich para ejercer influencia o control político sobre el superintendente de las escuelas, Pablo Muñoz, y la Junta Escolar. Los artículos del Star Ledger fueron engañosos porque omitieron cualquier discusión de la encarnizada hostilidad política hacia la Junta creada por el senador Lesniak y el alcalde Woolwich durante la última década, sustanció el juez Stein en su resumen ejecutivo. El juez Stein también encontró negligencia del Star Ledger al fallar en mencionar el extraordinario progreso educativo logrado en los últimos 6 años por la Junta Escolar de Elizabeth bajo la dirección del superintendente Muñoz. El distrito escolar de Elizabeth está situado entre los primeros de sus similares distritos escolares en Nueva Jersey. Estamos honrados y agradecidos de que tan respetado investigador independiente haya reivindicado todo el duro trabajo que los maestros y administradores de este distrito hacen cada día, quienes fueron injustamente calumniados por los artículos de mayo del 2011, dijo el portavoz de la Junta, Donald González, subsecretario de la Junta Escolar de Elizabeth. Las historias del Star Ledger sacudieron a la comunidad y sorprendieron y decepcionaron a muchos padres, contribuyentes, estudiantes y personal de las escuelas, así como a miembros de la Junta. La imagen distorsionada del distrito ha socavado la confianza dentro y fuera del distrito escolar, el cual ha mostrado, como se señaló en el informe, el repunte educacional más pronunciado de cualquier distrito urbano en el estado. El reporte del juez Stein habla de las falsas acusaciones del Star Ledger acerca de nepotismo y de recaudación dudosa de fondos que incluirían la intimidación de los empleados de la Junta Escolar. En la puesta en marcha de esta investigación, la Junta dio al juez Stein autoridad absoluta y carta abierta de hablar con cualquiera que necesitara hacerlo. A él y a su firma, Pashma Stein, en Hackensack, se les dieron todos los recursos necesarios para hacer una investigación completa sin limitaciones o sensibilidades políticas. La Junta, al estar de acuerdo con destinar los fondos necesarios para realizar esta investigación, consideró que solo una persona del calibre del juez Stein, que tiene una reputación de integridad y honestidad, podría corroborar o refutar historias del Star Ledger, y que publicando una serie de comunicados de prensa y negaciones no sería suficiente para contrarrestar las acusaciones hechas por el diario más grande de Nueva Jersey. Los abogados de Pashma Stein entrevistaron a 131 empleados seleccionados al azar por un tercero. A ningún empleado se le exigió el participar y encontraron solo un empleado que hubiese podido haber sentido presión para donar para una campaña electoral.
El mismo empleado fue el único de los 131 que dijo que hubiese podido haber sentido presión para trabajar de voluntario en una campaña electoral. Algunos empleados incluso se quejaron de que el distrito, con el interrogatorio de Pazman-Stein durante el proceso, fue muy largo y agresivo. En cuanto a la acusación central hecha por el Star Ledger, el informe encontró que no hay absolutamente ninguna evidencia para apoyar la supuesta denuncia de que los empleados son constantemente presionados para donar o servir de voluntarios para campañas de la Junta Escolar. Los resultados de la entrevista claramente contradicen las presunciones en las historias del Star Ledger y arrojan graves dudas sobre la credibilidad de las fuentes del Star Ledger, concluyó el juez Stein. En el último párrafo del resumen ejecutivo, el juez Stein escribe: concluye con la observación de que el sistema escolar de Elizabeth es uno de los más exitosos distritos escolares urbanos en Nueva Jersey y que los residentes de Elizabeth acertadamente pueden enorgullecerse de los extraordinarios logros de los niños que asisten a las escuelas de la ciudad. El distrito escolar de Elizabeth está clasificado entre los mejores distritos escolares comparables en el estado de Nueva Jersey, a través de sus esfuerzos en incrementar la responsabilidad por los recursos y medidas de evaluación en su continuo plan de reformar la educación pública. Estas medidas de reforma son consistentes con muchos esfuerzos regionales y nacionales para reformar la educación. De hecho, los miembros de la Junta de Educación de Elizabeth constantemente han apoyado al gobernador de New Jersey y sus políticas educativas desde el inicio de su administración. Ellos creen que la obsesión que tiene el Star Ledger de atacar continuamente al gobernador ha trascendido a los partidarios del gobernador en un esfuerzo por socavar su administración. El informe completo del juez Stein, titulado Informe de Revisión Interna del Consultor Legal Especial de la Junta de Educación de Elizabeth, y su resumen ejecutivo están disponibles en la web www.espnj.org. Muchas gracias.